Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí, porque en el vídeo de hoy vamos a poner el jardín a punto para el verano. Estoy súper contenta de poder anunciaros que en este año 2024 voy a colaborar unos cuantos veces con este super marca TOTOTOOLS. Os voy a dar unas ideas súper guays demostrando y enseñando las herramientas que tienen ellos, y además que tiene herramientas eléctricas, también tiene herramientas manuales, y de verdad tengo muchas ganas. Ya había trabajado con ellos alguna vez, que luego os enseño qué hice en este momento, a ver si os acordáis, que estamos a principio de la temporada, que significa que la primera limpieza que hay que hacer es la limpieza y el mantenimiento gordo, porque de verdad durante todo el invierno y otoño solamente quito hojas y nada más. Así que si queremos disfrutar otra vez, como todos los años, de nuestro jardín en condiciones, pues ahora es el momento para poner manos a la obra. Voy a ponerme los guantes y os digo la verdad, hay tantas cosas que hacer que no sé ni dónde empezar. Antes de empezar a recoger hojas y limpiar, el primero es ensuciar, es decir, hay trabajos que van a ensuciar, como por ejemplo cortar los árboles, y eso es lo que vamos a hacer primero. Empezamos fuerte este año. Mosquitos everywhere. Voy a empezar con lo grande. Llevo ya 3 años sin podar el bambú por el hecho que no llego. Podemos ajustar el ángulo para, si tienes por ejemplo seto, que es por ejemplo una valla, pues puedes ponerlo así para cortar encima y luego lo pones recto para hacer los laterales. Luego os enseño, porque estoy segura que me vais a preguntar, Steffi, pero las raíces, ¿qué tal? Porque el bambú es muy conocido de que las raíces van donde quieren, y es verdad, pero os enseñaré lo que yo hago cada año, porque aquí debajo del césped me salen raíces, pero mira, que es brutal. Esos son perfectamente 4 metros, pero por lo menos el palo extensible pues me va a ayudar y facilitar bastante. No os voy a engañar que ya he hecho una prueba. Es que las cosas hay que probar antes. Es una maravilla, mira. Las cuchillas tienen una longitud de 46 centímetros y el palo se puede extender 40 centímetros más para llegar a podar hasta una altura de 2,40 metros. Lo quiero más o menos a la altura de la caseta, entonces no llego, ¿vale? Porque el arbusto es muy gordo y aunque lo extiendo, pues no llego. Y mi plan es dejar esta arriba, mucho cuidado. Lo bueno es que esta casita no es muy alta, así que no me vengáis con Steffi, tienes que poner un arnés, Steffi, te vas a caer para abajo. No. A ver, caer me puede caer para abajo, pero siguiente paso y al lío. Vale, ahora os voy a enseñar lo que suelo hacer cada año. Es retirar las piedras y os va a sorprender lo que sale aquí abajo. Vale, este trocito de césped es el único trocito que no he pegado con pegamento, porque sabía de vez en cuando lo tengo que doblar para sacar todas las raíces del bambú que tengo aquí abajo. Y este rastrillo me viene genial para primero quitar un poco las hojas de abajo. Es de la marca Amic y quizás no lo sabías, pero Amic es el distribuidor exclusivo para España y Portugal de la marca TOTOTOOLS. Así que en los vídeos que colaboro con TOTOTOOLS tengo la suerte de también poder elegir a unos productos de Amic. Y levanto tanto el césped como el geotextil. Así que ahora hay que quitar estas raíces
que cuesta muchísimo. Y para eso voy a utilizar la hacha, que luego os enseñaré la herramienta que normalmente he usado para eso. Es lo que utilizaba para cortar la raíz del bambú. Yo siempre lo corto lo máximo posible que se pueda, o sea que lo más cerca de la planta. Cojo la raíz y listo. Uno. Vale, este se ha soltado solo y listo. Para cortar las cañas nuevas, los que acaban de salir y que no quiero que se quede, voy a cortarlo con esta tijera de podar eléctrica, que es una pasada. Va con batería, como podéis ver, súper cómodo, corta así sin hacer ningún esfuerzo, es una pasada. Mira, esta caña que tiene perfectamente 2 centímetros de grosor, en una vez cortada, una pasada. Sobre todo donde he quitado mucha raíz hay huecos, así que con tierra vuelvo a llenarlos. Porque si no, cuando volvemos a poner el césped se va a ver bastante. Ahora que ya no van a llegar más hojas porque el bambú ya está hecho, voy a recoger todas las hojas de jardín. Primero empieza con el rastrillo, voy quitando todo por todas las partes, quito los muebles si hace falta para que sea más fácil de llegar. Cuando he recogido la mayoría de las hojas, paso la máquina, que es una máquina especialmente para césped artificial, porque recoge lo que es el polvo, pero también levanta los pelitos de césped. Vuelvo a colocar los muebles en su sitio, también he quitado el polvo y las telarañas de la pérgola y corto unas hojas de la palmera que hacía falta. Bueno, mira, esto ya va cogiendo forma. He limpiado todo el césped y de verdad, al principio, la primera limpieza, lo que os he dicho ya antes, es la gorda y nada, ahora solamente es mantenerlo, está todo limpito, he hecho todas las esquinitas, todo, donde siempre acumula hojas y polen, pero lo que es un dolorcito es esta parte. Esta parte es porque en el jardín hay desnivel y cuando pusimos la piscina tuvimos que hacer esto porque el jardín bajaba poco a poco y aunque normalmente no nos molestó en plan muebles ni nada, de hecho este va un poquito para abajo también, pero de verdad está un poco que no se nota. La cosa está que entre medio está llena de polen, de hojitas y he intentado hacerlo con el cepillo, pero cuesta mucho, que yo pienso que realmente me va a costar mucho menos si lo saco, que son en total 1, 2, 3, 4 tarrimas, no es más. Así que bueno, y para eso voy ahora a probar el taladro de Total Tools también, que me han enviado para este proyecto, que tengo muchas ganas de probarlo. En su maletín, que estas cosas siempre agradezco muchísimo en la hora de guardar las cosas, vienen con batería y cargador. Simplemente ya lo puse a grabar previamente para directamente poder utilizarlo. En manual e incluso viene con un pequeño kit de iniciar con algunos tornillos, la pieza universal donde podemos ir cambiando las puntas, tipo estrella, plana, etcétera, que ya viene unas cuantas, y después también tenemos a unas brocas para hacer agujeros. No menos importante contaros que todas estas baterías son compatibles con las herramientas de esta gama, o sea que es fantástico si ya tienes unos cuantos para ir cambiando con las baterías. También he aprovechado y he vuelto a barnizar estas tarimas y fue también mucho más fácil barnizarlos cuando no estaban puestos en el césped. Ya que tenemos aquí la inspectora de trabajo, vamos a mirar el antes y después de cada zona.
surprising. You were not meant for me, still not surprising. Need no apologies, cause stats don't really care what you think, what you think, what you think. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Madre mía, lo que yo pensaba era hacer en un Plis Plus, pues al final ha durado casi 2 semanas, también porque habían días de lluvia, pero había mucho más trabajo y mantenimiento y aún así no he hecho todo lo que debería. Así que vendrá una segunda parte, pero estoy súper contenta con lo que he podido avanzar gracias a las herramientas de TotoTools, porque de verdad he hecho cosas que hasta ahora no había podido hacer, como por ejemplo podar el bambú. Ha quedado muchísimo mejor y desde luego tengo muchas ganas de probar otras herramientas de TotoTools, porque el próximo vídeo no va a ser relacionado con el jardín, sino con cualquier otra cosa de bricolaje, y tengo muchas ganas de probar las otras herramientas también. Así que cualquier cosa que quieras saber, coméntame abajo en un comentario y os contestaré lo más pronto posible. Sígueme porque venga una cosita más relacionada con el jardín. Todavía no hemos acabado, que estamos al principio de la temporada, y si quieres ver muchos más otros tutoriales así más cortitos, sígueme en Instagram y en TikTok, porque ahí estoy mucho más a menudo. Gracias por venir a verme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!